Soy Michael Bell, nuevamente con ustedes con el reto BCL, versículo cristológico por libro. Y hemos llegado a un pasaje que me emociona mucho porque tanto me ha impactado este pasaje enseñándome cómo leer las escrituras. Vemos en boca de Jesucristo mismo, en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas palabras vienen de Jesús en el día de su resurrección. ¿Y qué ha pasado en ese día? Bueno, dos discípulos han viajado a pie desde Jerusalén a Emaús, una distancia como de 10 kilómetros. Y ellos están bien confundidos porque primeramente quedaron bien decepcionados como discípulos de Jesús cuando Él muere y es sepultado. Entonces, wow, pensamos que Él era el Mesías, que íbamos a tener un nuevo reinado aquí en la tierra, y Él que se iba a sentar en el trono de su padre David, etc. Y ahora en esta mañana nuestras mujeres nos están diciendo que el sepulcro está vacío y que probablemente Él ha resucitado. Entonces ellos en ese camino están hablando y aparece un extraño. Y sus ojos no perciben que es el Señor Jesucristo. Lo ven como un extraño. Entonces él les pregunta, ¿de qué hablan ustedes? ¿A dónde van? Etcétera. Y en eso le cuentan todo y Jesús dice, bueno, ustedes no entiendan. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aún con esas palabras, no perciben que él es el Señor Jesús. Y siguen en camino, llegan a su destino. Ellos lo invitan a cenar con ellos, a lo mejor reposar esa noche, ¿verdad? En esa casa. Y en eso de partir el pan es cuando por fin reconocen que Jesús desaparece. Entonces ellos deciden, tenemos que regresar a Jerusalén. Y recorren el camino de 10 kilómetros. Llegan al aposento alto donde están reunidos los 10 discípulos, menos Tomás y menos Judas. Y les cuentan y les dicen, mira, hemos visto, hemos hablado, hemos hasta comido con el Jesús resucitado. Y en eso aparece Jesús en carne propia. Es cierto, a la primera instancia ellos creen que es un fantasma, un espíritu, algo. Y Él da pruebas ciertas de que ha resucitado en carne, ¿verdad? Corporalmente. Y de hecho Él come con ellos y lo tocan, ¿verdad? Y confirman que Él es carne y hueso como ellos, pero es un Jesús resucitado y glorificado. Ahora, que Jesús haya visto y entendido el Antiguo Testamento de esta forma nos discipula a nosotros, nos capacita para realmente entender las Sagradas Escrituras. Si Él dice, mira, no es que hay un pasaje aquí y otro allá, sino que Jesús está repleto en toda la Biblia. En la ley de Moisés se refiere a los primeros 5 libros. Después los profetas se refiere a los libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores también. Y después el término salmo se refiere a la literatura de sabiduría, ¿verdad? Los libros poéticos, como es Job y Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Todos los libros, todo el Antiguo Testamento se refiere a mí. Y así predicaba Pedro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 24, Pedro está predicando y ya ha indicado que Moisés hablaba de Jesús. Y de ahí él dice lo siguiente, y todos los profetas, no solo Moisés, y todos los profetas, desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y por el contexto sabemos que él está hablando de los días del Mesías, el ministerio que él desempeñó. Ahora, esto ha sido algo muy emocionante para mí, porque de aquí en adelante, cuando entendí esto, ¿verdad? Pude apreciar el Antiguo Testamento en una dimensión que nunca había experimentado antes. Porque antes, pues, como para mí, eran cuentos con moralejas, ¿verdad? Estaban Noé y el arca, y estaban Jacob y Esaú que pelearon. Estaba, qué sé yo, Samuel o Daniel y los leones, etc. Y bueno, cuentos entretenientes, ¿verdad? Llamativos, ciertamente, y con moralejas de no debes mentir, debes obedecer a mamá y papá, no debes hurtar, cosas por el estilo. Oye, pero ahora, entendiendo lo que entendió Jesús, que todos estos cuentos, todos los relatos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, realmente tiene que ver con el Verbo que se hizo carne, que moró entre nosotros y ahora lo conocemos como nuestro Mesías y nuestro Salvador. Y Él quiere revelarse a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a través de toda la palabra, porque todo se refiere a Él. Ahora, esto para mí ha sido una revolución, pues, una manera de ver las cosas muy, muy diferente. Y espero que también sea de edificación tuya. Ahora, si Jesús está en cada página de la Biblia, ¿no debería estar también en cada página de nuestras vidas?